Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Minutos, 8:26 minutos en las Islas Canarias. Incorpora esta mesa de tertulia don Jorge Buxade. Jorge, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos para analizar un poquito de esta actualidad que tenemos encima de la mesa con cosas muy interesantes, la verdad. En un primer momento le habíamos pedido a Jorge Buxade que viniera para hablarnos de cosas como, por ejemplo, Chat Control, que viene directamente desde Bruselas, para hablarnos del euro digital. Hay mucha confusión respecto a qué pasa con el euro digital y qué no. Pero claro, tenemos un tema encima de la mesa que es la declaración de Julito Martínez de lo que va a pasar con José Luis Rodríguez Zapatero, y me veo obligada a preguntarle qué le ha parecido este primer do de pecho que ha lanzado Julio Martínez y lo que va a venir después. Bueno, es evidente, yo creo que todo el mundo lo sabe, que la estrategia procesal de Aldama pues produce buenos efectos para quien colabora con la justicia, y parece que Julio, a mí me ha sorprendido, me ha sorprendido porque un testaferro por definición tiene que asumir el coste. Pero supongo que no quiere asumir el coste. Al final no es efectivamente, ni siquiera los testaferros ya son como los de antes, y en cualquier caso tampoco ha dicho mucho. Yo creo que va a ir dosificando la información, porque es evidente que lo que nos ha dicho es algo que más o menos ya podíamos imaginar, porque estaba en el informe de la UCO, que se habían llevado el 1% en una comisión y que había una intervención. Lo confirma, con lo cual lo que era un muy buen informe de la Unidad Central Operativa ahora viene confirmado por alguien que formaba parte de esa organización criminal, porque yo creo que lo más importante es ver que efectivamente era una organización criminal que creaba sociedades, que generaba las pantallas correspondientes, y bueno, esto solo acaba de empezar. Es el primer capítulo de una larga serie, ¿no? Veía yo ayer en redes sociales, no supongo que la visteis muchos, una entrevista en la que Pablo Iglesias, ese señor que ya ha desaparecido de la escena política, decía que Zapatero había sido el mejor presidente de la historia de España. Bueno, pues esta es la realidad de la izquierda española. Bueno, pero es que también hay que hablar quizás de esa conexión de Podemos con Venezuela, y que también podrían estar lógicamente en el ajo, igual que pasa con todo el gobierno, ¿no? Que en un momento determinado ha decidido respaldar la versión de José Luis Rodríguez Zapatero, porque como saquen los pies del tiesto, como cambien de rumbo, lo que van a dejar ver es que ellos también estaban ahí, y que hay un delito de prevaricación a la hora de conceder, por ejemplo, este rescate a la aerolínea. Eso que se sepa. Es que esa es la cuestión. La cuestión que nos debe afectar fundamentalmente a los españoles no es si Zapatero influyó para, sino quién se dejó influir para y quién tomó las decisiones sin tener los datos, cuando había muchísimas empresas. Bueno, en realidad es que hay que volver a recordar en qué momento se producía eso. Se había prohibido a los españoles salir de sus viviendas, trabajar, los ERTEs, miles de empresas que no pudieron salir adelante. Entonces hay que recordarlo, los autónomos no pudieron salir adelante, no eran ni capaces de gestionar los ERTEs, y sin embargo estos tipos estaban repartiendo el dinero y utilizando la administración pública. Por tanto, son delitos muy graves, por supuesto. Más grave la corrupción moral del gobierno, pero esta corrupción económica tiene una especial particularidad, porque se producía en momentos en que los españoles estaban sufriendo mucho, como consecuencia además de las decisiones del propio gobierno, no en sí por el virus que producía sus efectos, pero el gobierno los multiplicó exponencialmente. Y sobre todo que los damnificados son todos los españoles, puesto que era dinero público, ¿no? Que salía directamente de nuestros bolsillos. Que cuando se habla del dinero público, 53 millones de euros es una cantidad como que queda ahí, ¿no? En el limbo. ¿De dónde ha salido ese dinero? De los indefensos españoles. Efectivamente, y habrá que ver efectivamente de dónde salen esos fondos en particular, y qué empresas se quedaron en el camino para que se lo llevaran los socialistas. Claro. Hombre, de todas maneras, yo creo que en este caso, deseo que la Fiscalía sí esté en la posición procesal buena, no como con el caso del hermanísimo de P.S. y por tanto acusando pida también la responsabilidad civil derivada del delito, que es lo que no ha sucedido en el caso del hermano de Pedro Sánchez, y encima este tío pues ha cobrado el sueldo por no pegar para el agua, él y su coleguita, ¿no? Y ahí, como la Diputación Provincial de Badajoz no lo reclamó, tampoco la Fiscalía, pues los españoles les han robado, les han expoliado. De todas maneras, la Diputación Provincial tiene 4
4 años, aún le queda margen, y le puedo asegurar que nosotros vamos a estar encima de que la Diputación Provincial de Badajoz exija la devolución de los sueldos cobrados por David Sánchez. Esa es una de las claves, efectivamente. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿En manos de quién acabó y por qué no se ha devuelto, ¿no? Claro. También una de las grandes cuestiones relacionadas con la amnistía, con lo que ha dicho el TJUE esta misma semana. Yo me acordaba esta mañana de Ortega y Gasset, que decía que España era el problema y Europa la solución. Hay muchos opinadores que decían, no pasa nada, tranquilos, va a venir Europa a salvarnos. Don Jorge Buxadé, ¿qué pasa en Europa? No solo opinadores, por desgracia, el Partido Popular ha mantenido esta tesis desde que Puigdemont se fue en un maletero cuando ellos gobernaban el país. Es decir, que esto, bueno, en un maletero no, en el coche de un maletero, en el maletero del coche, perdón. Y es un error. Ortega dijo muchas cosas buenas y luego pues, también dijo muchas cosas absolutamente equivocadas, y una de esas es lo de que Europa es la solución, o al menos la Unión Europea, que también hay que distinguir entre Europa y otra cosa son las instituciones de Bruselas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un tribunal fundamentalmente politizado. No hay un cuerpo de jueces europeos ni nada, y ojalá no les demos ideas, ¿no? Efectivamente, no les demos que ideas, es peor, por ahí que está la injerencia. En cualquier caso son magistrados designados por los 27 Estados miembros y por tanto sus sentencias siempre tienen una clave política. Nosotros lo hemos sostenido desde siempre y seguimos sosteniéndolo. El futuro de España, la seguridad de España, la unidad de España está en manos de los españoles. Y somos los españoles los que tenemos que salir adelante. Nadie va a venir a resolvernos los problemas, a sacarnos las castañas del fuego. El problema en ocasiones es que se ha generado, no solo en la clase política, sino incluso también en determinados órganos judiciales, el pensar que someter una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea valida sus comportamientos. Y yo creo que no. Los jueces españoles tienen conocimiento suficiente y herramientas suficientes para resolver todos los asuntos. Lo han hecho durante siglos sin necesidad de que hubiese un tratado de la Unión Europea. Sin embargo, sí que, por ejemplo, se vulnera el derecho europeo cuando se regulariza a 1.300.000 ilegales. Se vulnera el derecho europeo cuando se le da la nacionalidad española a 2,5 millones de personas que no tienen ningún vínculo con la nación española, ni a su territorio, porque jamás han residido, ni siquiera al pueblo español, porque son bisnietos de personas que originariamente españoles y que además perdieron o renunciaron a nacionalidad. Vamos, en fin, esto sí que vulnera el derecho de la Unión Europea, porque vulnera el principio de cooperación leal entre Estados miembros. En otros países están muy alarmados, porque efectivamente ese 1,3 millones de regularizados, una vez obtienen los permisos de residencia, van a irse a Berlín, a Ámsterdam, a París, a Viena, a cualquier otro lugar, y por tanto es una cuestión muy grave. Yo por circunstancias tengo familia en Barcelona, conozco muy bien el caso de algunos consulados y de ver inmigrantes que estaban en Francia, que venían a España para informarse cómo regularizar su situación para volver a Francia, lógicamente. Sí, los números son yo no soy muy de números ni de tablas de Excel, creo que la política no debe hacerse sobre tablas de Excel, pero cuando nosotros... El gobierno había hablado de 500.000, pero había hablado de 500.000 porque la ILP, esa originaria, donde estaba Cáritas y un montón de organizaciones y tal, hablaban de 500.000. Se lo inventaron, el 500.000. Es decir, que no hay 500.000 de extranjeros trabajando ilegalmente en España, porque cualquier empresario sabe que se está jugando el poder ir a la cárcel, incluso. Bueno, en fin. Pero cuando pusimos el recurso contencioso en el expediente, el gobierno reconocía 700.000. La policía ha denunciado que alrededor de 450.000 han venido de otros países, de Italia, de Francia, de Bélgica. Evidentemente, el efecto llamada masiva. Oye, que dan papeles en España, pues vamos para allí todos. Y son los números que salen. Y luego, evidentemente, papá, mamá y los hijos. Con lo cual estamos hablando ante unas cifras. Ya vivimos en el colapso, pero eso sería tremendo para España si no conseguimos que el nuevo gobierno que tenga que llegar, si convoca elecciones, porque Sánchez podría jugar a hacer un Ortega, ¿no? Y decir que como va a ganar la oposición, pues yo no voy a convocar elecciones y buscarse algún artificio, no lo sabemos, es capaz, es un sujeto que no está en sus cabales, es decir, que tiene una sociopatía que la conocemos todos,
el nuevo gobierno tiene que revertir esta situación. Claro, es complicado revertir esta situación cuando incluso desde Europa no se dice absolutamente nada, y estoy pensando directamente en cómo votan el Partido Popular junto con el Partido Socialista en ciertas cuestiones, y esto es uno de los grandes problemas. Aquí en España se rasgan las vestiduras, ¡oh, cómo puede ser! ¡Qué horror, qué drama! Y luego en Europa votan conjuntamente. Respecto a este tema de la regularización extraordinaria de inmigrantes, es algo pues muy del sentido común, ¿no? Lo que estaba explicando don Jorge Buxade lo puede entender absolutamente cualquier persona que nos esté escuchando. ¿Qué pasa y por qué no se dice nada en Europa contra esto, ¿no? En particular estoy pensando en el Partido Popular a la hora de, supuestamente, enfrentarse al Partido Socialista, cuando ya hemos visto que votan conjuntamente en muchas cuestiones. Porque eso que llamamos los burócratas de Bruselas, en el fondo es la política que ellos han promovido durante décadas, con lo cual les parece razonable lo que ha hecho Sánchez, no les parece ningún ataque. Son gente, lo decimos, parece como una expresión poética o de puro discurso, gente sin alma, sin patria. Y es así. Efectivamente, cuando tú vives en Bruselas, vives absolutamente despreocupado de los problemas de España o de los problemas concretos de Finlandia, de Hungría, de Polonia o de Bulgaria. Y por lo tanto, esto no les afecta a ellos, porque en el Parlamento Europeo, cada vez que hay una manifestación que les preocupa, ponen barricadas y sueltan ahí la protección policial, y ellos están absolutamente protegidos, y en la Comisión Europea, etcétera. Entonces, esa máquina de poder sigue controlada por Partido Popular Europeo y socialistas europeos, que es lo que tú dices, Carmen. Tienen una mayoría absoluta, se mantienen muy fuertes, muy unidos. Nosotros en la pasada legislatura decíamos que el 89% de las veces habían votado juntos. En esta legislatura yo creo que deben estar en el 84-85%, es decir, no ha cambiado mucho. Es verdad que en la votación aquella de Venezuela o en el reglamento de retornos, ellos han tenido que votar con nosotros, porque digo el Partido Popular Europeo, porque se ve constreñido si no pueden salir a la calle, pero mantienen esa posición común. La llegada masiva de inmigrantes, de extranjeros en Europa, es algo promovido por ellos. Y por tanto causa escándalo en las fuerzas patrióticas, es verdad, y están, el Frente Nacional en Francia, incluso Jordan Bardella llegó a decir, oye, si esto se confirma, a lo mejor hay que cerrar el Pirineo, hay que cerrar Schengen. Es decir, cuidado, que es que está poniendo en riesgo todo el modelo. El modelo de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea era fronteras exteriores muy fuertes y dentro libertad de circulación, y ahora estamos en el proceso contrario. Las fronteras exteriores son débiles, son de papel, y corremos el riesgo de que haya controles en fronteras interiores, lo cual eso sería tremendo para España, porque entonces es que se van a quedar todos. Es uno de los grandes peligros, ¿no?, de los que hemos comentado en muchas ocasiones. Para mí, sobre todo, lo que me preocupa de Bruselas, en general de la Unión Europea, es que cada vez que les da por legislar, acabamos viendo cómo se cercenan algunas libertades de los ciudadanos europeos y, lógicamente, los españoles. A la hora de recortar libertades, pues tenemos que hablar, lógicamente, de chat control, que es el nombre popular que se da a esa propuesta legislativa de la Comisión Europea para controlar, en algunas ocasiones, las comunicaciones. Hay veces que hay políticas que nosotros llamamos buenistas, que pueden estar pensadas para un fin bueno y que al final acaban cercenando libertades. Es el caso de Chat Control o, por ejemplo, el caso del euro digital, que sí, que puede ser una cosa muy cómoda lo del euro digital, patín patán, pero en el fondo tenemos que pensar en esa limitación de las libertades, en cómo se están fiscalizando las transferencias, las transacciones, se acaba con esa privacidad, con los límites de tenencia. En fin, recortes de libertades que vienen desde Europa, los que Vox está intentando en la medida de lo posible poner pie en pared y que siga habiendo libertad para los ciudadanos. Sí, es permanente. Yo creo que hay un cambio en la Comisión Europea. En las pasadas elecciones ya hubo un cambio en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo más o menos se mantuvo, pero toda la izquierda se vino abajo, los grupos patriotas crecimos. Las encuestas ahora a nivel europeo están diciendo que en las próximas elecciones habrá una victoria patriota en Europa. Entonces ellos son conscientes de esto y están acelerando a tope durante este último año. Y esa aceleración se produce en dos líneas. Por una parte, acabar con el disentimiento, con cualquier tipo de oposición, en el ámbito del control de las redes sociales, a través de ese chat control, que además
Ahí ya hay varias cuestiones, porque por una parte está la directiva de privacidad y por otra parte está el propio chat control, que es ese mecanismo que se pretende de, oiga, usted tiene que identificarse digitalmente para entrar en una red social, y eso sí que permite absolutamente el control, porque ya te va a rastrear perfectamente todos los movimientos que tú hagas en una red social, todos los discursos, todo lo que escribas, todo lo que dejes de escribir, tus reacciones ante cualquier input, y segundo lugar, lo del control del dinero. Europa está en una situación de crisis económica brutal. Lo que pasa es que entre la llegada masiva de inmigrantes, que es lo que vende Sánchez, claro, y que crece el PIB, hay más gente comiendo pan, pues efectivamente hay un mayor consumo y eso produce efectos en los grandes números. Pero nuestra economía está en el colapso absoluto. Algo va a suceder y puede venirse todo abajo. Entonces, ¿qué ellos que hicieron? Ya al inicio de la legislatura, yo recuerdo haber venido aquí con don Luis y habérselo contado, crearon una comisaría, un comisario europeo que se dedica al ahorro. Esto es una barbaridad, tener un comisario de ahorros. Es decir, ya ellos ya estaban previendo que necesitan pasta y que nos la van a coger. Y el euro digital permite esto. ¿Ahora mismo no lo hará? No, evidentemente, porque ellos no actúan así. Su estrategia es la de la ranita dentro de la olla. Es decir, pero ellos ya crean el mecanismo y a partir de ahí pueden empezar a hacer modificaciones para controlar tus ahorros. Eso sabemos que se está produciendo. Hay proyectos piloto en China con el yuan digital. Oiga, mire usted, pues el dinero le caduca durante 30 días. 30 días, si usted no ha gastado su sueldo o un porcentaje de su sueldo, ese dinero le caduca y se lo queda el Estado. Bueno, esto puede suceder. ¿Y por qué dice Buxade esto? ¿O por qué Vox sostiene esto? Porque es que la realidad nos da la razón. Es que no nos fiamos. Y recordemos el pasaporte COVID. En teoría era un documento que facilitaba la libre circulación y al final se convirtió en el documento que restringía la libre circulación, porque si tú no lo tenías, no podías moverte. Es decir, no nos fiamos de Úrsula. ¿Quién se puede fiar de Úrsula? Úrsula, una tipa que en un proceso judicial, digo tipa porque no me queda otra calificativo, en un proceso judicial se niega a dar los mensajes ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El fiscal general del Estado en España ha sido condenado precisamente por eso, por borrar sus mensajes y eso, pues evidentemente cuando uno borra los mensajes en una causa criminal, pues es un indicio más que evidente que tienes algo que esconder. Y Úrsula lo ha hecho así y sigue siendo presidente de la Comisión Europea porque el Partido Popular votó a favor de ella. Y por eso nosotros insistimos tanto en que el gran cambio en España se producirá en el momento que el Partido Popular rompa definitivamente con el Partido Socialista en Bruselas. Aquí pueden hacer muchos discursos, votar en contra y estas cosas. Pero lo importante es romper en Bruselas y que el Partido Popular en Bruselas se una en una alianza nueva con patriotas, con soberanistas y con conservadores. Porque además el Partido Popular tiene que saber que el futuro es de conservadores, patriotas y soberanistas. Entonces se van a quedar fuera. Se van a quedar fuera. Y ellos, como quieren poder, en el fondo, pues al final van a acabar entrando. En el caso de Ursula von der Leyen me he acordado yo de cuando vino a hacer campaña electoral que se abrazaba con Alberto Núñez Feijóo en Madrid, pero también elogiaba a Pedro Sánchez y eso era bastante paradigmático, ¿no? De lo que es Ursula von der Leyen, que está a los rojos y a los azules. Literalmente enamorada de Pedro durante un tiempo. Luego ya parece que la cosa ha ido a menos, ¿no? Yo siempre sostengo que el día que cambia, Pedro Sánchez tenía mucho prestigio en Bruselas. Nosotros pues ya con Germán nos poníamos como locos. Pero es verdad que ha tenido mucho prestigio. Incluso, por supuesto, dentro del Partido Popular Europeo. Cambia el día del apagón, el 29 de abril de 2025. Ese día es fatídico para Sánchez, porque pone de manifiesto que es un tipo que es un riesgo para Europa. Es decir, estuvo a punto de caerse todo el sistema eléctrico europeo si los franceses no cortan. Y se perdieron miles de millones solo entre España y Portugal, ¿no? Ese día todo su discursito del planeta y de tal, eso empezó a cambiar a mucha gente. Y ahora, pues claro, como ha enloquecido, ahora la regularización masiva, etcétera, etcétera, dentro de la gente que aún mantiene un poco de sentido común en Bruselas, Sánchez cada día se ve como un riesgo para Europa, es un riesgo continente, indiscutiblemente. Don Antonio Muloni. Buenos días, Jorge. Buenos días. Europa no nos va a salvar, eso lo sabemos hace mucho algunos, nos lo dice
El PP y el PSOE siguen diciéndonos que bueno, sobre todo el PP, ¿no? Que por ahí, que Bruselas, que llegará, que pondrá los límites. Sabemos que no. Corremos un riesgo entre regularización de inmigrantes, entre la nacionalización de los ley de nietos y en el mismo proceso electoral un riesgo muy grande de que las elecciones no reflejen la voluntad nacional y de que, como decía Stalin, no importa quién vota, sino quién cuenta los votos. Y que ocurra eso en España. Ante eso, obviando, dando por hecho que Europa no va a hacer nada, ¿qué se puede hacer? ¿Qué está haciendo Vox? ¿Qué garantías tenemos de que las próximas elecciones generales realmente sean limpias? Bueno, la verdad es que estamos realizando muchísimas acciones. Por un lado, vamos a ver si puedo hacer un resumen. Por un lado, nosotros interpusimos recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Memoria Democrática que está en el origen, esa disposición adicional octava. Segundo, por supuesto, hemos acudido a la llamada revisión de oficio, que es el procedimiento que tenemos que seguir, de esa instrucción famosa de 25 de octubre de 2022 de la directora general, Sofía Puente, de Seguridad Jurídica y Fe Pública, hermana de Óscar Puente, que dicta esa instrucción y dice, donde la ley señala que podrán optar por la nacionalidad española los hijos o nietos de los exiliados, yo digo que es los hijos o nietos de los que originariamente fueron españoles. Y quito lo de exiliados y, por tanto, lo que eran unos pocos miles, en su caso, se convierten en 2,5 millones de peticionarios, pero yo digo en broma, hombre, y con esa interpretación que están haciendo además de los bisnietos y los tataranietos, es decir, en realidad todo el continente podría decirse que es heredero de originariamente españoles, ¿no? Es decir, que ¿dónde está el límite? Eso lo hemos impugnado la posterior instrucción que ampliaba el plazo, y la ley dice, oiga, usted tiene 3 años para pedir la opción, y entonces la nueva directora general en el año 2024, la que sustituye a la hermana de Puente, también fiscal y también de Valladolid, es decir, que la conexión Puente parece evidente, dice, bueno, no, 3 años, pero los que hayan pedido cita previa durante ese proceso también, con lo cual el plazo ya se convierte en algo indefinido e indeterminado. Hemos acudido a la Junta Electoral Central y, por supuesto, todo eso lo vamos a impugnar judicialmente, porque al final, decía Spengler que un pelotón de soldados es el que salva la civilización, pero antes de ellos están los jueces, y por tanto y debemos confiar en los jueces. Los jueces están realizando una buena labor, sobre todo en los órganos judiciales, pues el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, y en general los jueces. Yo soy que en este aspecto hay que defender que ellos entienden la ley. La instrucción es una barbaridad, jurídicamente es inadmisible. Yo estoy convencido que esto lo vamos a ganar, igual que estaba convencido que íbamos a ganar ante el Tribunal de Cuentas, ante el Tribunal Supremo, las sanciones que habían impuesto a Vox. Otra cosa es el tiempo, porque los tiempos son tan importantes para hacer justicia. Puede haber una sentencia, pero con posterioridad al proceso electoral y el mal ya está hecho. Nosotros estamos encima de esa trazabilidad. Yo creo que lo más importante es esa transparencia y la integridad del voto. Y muchísimas más acciones. Hemos impugnado judicialmente ayer mismo los 2 contratos de externalización que firmó el Ministerio de Justicia con Neoris España y el Ministerio de Exteriores con Palco, esa empresa estatal cubana. Son 2 contratos de externalización de servicio para que ayuden al Ministerio en la tramitación de las nacionalizaciones. Oiga, pero ¿cómo podemos aceptar que una empresa estatal cubana haya ganado un contrato? Es evidente que ha ganado el contrato porque tiene una baja temeraria, pero si los trabajadores, ellos pueden decir, usted no cobra sueldo, es decir, que no pueden competir con que nadie. Se han incumplido todos los reglamentos europeos al respecto, y por tanto nuestra batalla judicial va a ser implacable. Estamos en ello, ahora mismo es lo más importante, y sobre todo el trabajo que se hace en medios como este, porque muchas veces nos sucede que creemos que las conversaciones que nosotros mantenemos con nuestros allegados, familiares, amigos, compañeros de trabajo, son las conversaciones que tienen todos los españoles. Y no es así. Tenemos que conseguir llegar a todos los españoles y decirles, oiga, aquí se han establecido las condiciones para alteración del proceso electoral. Y explicárselo a todo el mundo. Y yo creo que la mayor parte de los españoles eso les parece una barbaridad. Y si eso está en el debate público, a Sánchez le va a costar muchísimo más hacerlo. Muchísimo más. Yo creo que esto es muy importante, denunciarles, pedir transparencia, pedir la publicación de todos los datos y luego
Pues bueno, yo soy abogado del Estado en servicios especiales y, aunque muchas veces la realidad no me da la razón, sigo creyendo que dentro de la administración pública hay muy buenos funcionarios que van a cumplir. La Junta Electoral Central ha sacado una resolución que no nos da la razón, pero hay 4 votos particulares. Hay 4 miembros de la Junta Electoral Central que dicen, oiga, esto es una barbaridad. Se está nacionalizando masivamente a gente en virtud de una instrucción ilegal. Esos entran en el censo electoral y además se les asigna un municipio para votar a voleo, en el fondo. Bueno, pues nosotros vamos a continuar, ir al Tribunal Supremo y que sea el Tribunal Supremo el que resuelva esta cuestión que es esencial. Nos estamos jugando, bueno, el futuro próximo de España y, por supuesto, eso que llamamos democracia, ¿no? Es decir, si los españoles son los dueños del poder político, la comunidad nacional es el titular del poder político originario, los españoles tenemos que exigir que quienes votemos seamos efectivamente españoles y no con trampas. Don Xavier Horcajo. Pues me gustaría conocer tu opinión como jurista de la justicia en Europa. Yo tuve ocasión, por una amistad con uno de los miembros del tribunal, cuando lo de la doctrina Parot, de conocer cómo funciona eso y cómo pues hay una tela de asfalto sobre las decisiones que imponen los gobiernos a sus magistrados designados en los tribunales europeos, ¿no? Y cómo de repente pues un tribunal cambia de opinión porque ha habido un cambio político y el que manda el gobierno de Madrid resulta que tiene unas reuniones con sus colegas del tribunal allí y les dice, no, ahora hemos cambiado, ahora estamos con esta posición en el tema Parot. Y los otros hacen lo que obedientemente no entran en materia, simplemente pues dicen sí o dicen vamos, por supuesto, encantados de haceros este favor. Y ese mercadeo, yo creo que la gente no lo conoce. Uh-huh. Bueno, pues lo has explicado razonablemente bien. Aquí el problema es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es una institución de la Unión Europea y no es un órgano judicial como podemos nosotros imaginar, un juzgado de instrucción o un juzgado de lo contencioso administrativo en España. Es un instrumento del proceso de integración europea. Y expresamente ellos dicen, nuestro trabajo es caminar hacia la integración europea. Y por tanto, cuando un juez o un funcionario va a afrontar ese determinado asunto, siempre está pensando que su objetivo es la integración europea. Es decir, vamos a cargarnos todo aquello que a nuestro juicio perjudica la integración europea y, sin embargo, vamos a apoyar todo aquello que le quita poder a los gobiernos. Lo hemos visto en infinidad de ocasiones. Voy a poner un ejemplo. Con Hungría. Hungría aprobó una ley que yo creo que a cualquier persona le parece razonable, que es que las ONGs, fundaciones, dentro de Hungría, tuvieran que publicar si recibían fondos de estados extranjeros y en qué cuantías. Estados u organizaciones extranjeras. Sobre todo, evidentemente, el gobierno y el Parlamento húngaro tenían la intención de que las aportaciones de Soros y todo el mundo Soros dejasen de ser opacas. Entonces, oiga, pues esta ONG la paga Soros, pues bueno, ya sabemos todos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dicta una sentencia diciendo que esa ley es contraria al tratado. Y dice que porque afecta a los datos de carácter personal. En paralelo a esa sentencia, la Comisión Europea estaba presentando iniciativas para que esos mismos datos se publicasen, pero con un reglamento europeo y con normas europeas. Esta es la cuestión. Entonces, esos jueces están pensando en, no, hay que cargarse la ley húngara. Ahora estamos viendo lo que está sucediendo en Hungría, el nuevo partido en la oposición que ganó en las últimas elecciones, está destrozando el Estado de Derecho en Hungría. Ni una sola declaración de von der Leyen, de ningún comisario, de Weber, el líder del Partido Popular Europeo. Les da igual el Estado de Derecho, les da igual la norma, les da igual la justicia. Solo quieren poder. Es el poder por el poder, es el control por el control. Y por tanto, esa posición de disidencia total en la que está Vox ahora, con Patriotas por Europa, está más que justificada. Está más que justificada porque lo vemos todos los días. Si esto lo hace Orbán, muy mal. Si lo hace Peter Magyar, que le sucede, e incluso peor, muy bien. Pero incluso pasan los medios. Los medios españoles han estado hablando verdaderas barbaridades de Víctor Orbán, pero barbaridades,
y ahora con lo que está sucediendo, un cambio constitucional en Hungría, por la puerta de atrás, con una velocidad brutal, destituyendo al presidente de la República, destituyendo al presidente del Tribunal Constitucional de un día para otro, pues ni un articulito en los medios del régimen, ¿no? Y cuando digo el régimen de Ferraz y el régimen de Génova. Bueno, es que anoche entró la policía, la fiscalía en la sede de Fidesz. Sí, se llevó las bases de datos de los afiliados. Sí. No, Y es tal el apoyo de von der Leyen que Peter Mayer es del Partido Popular. Claro. O sea, que no es que estén en silencio, es que lo acogen dentro del partido. Claro, él está dentro del Partido Popular Europeo, igual que estaba dentro del Partido Popular Europeo, o está Tusk, que hizo prácticamente lo mismo cuando alcanzó el poder en Polonia. Esto es el problema de Bruselas, es que se premia a un tipo como Sánchez, que ha rendido la frontera sur, y a los que estaban defendiendo las fronteras en Polonia y en Hungría se les sanciona, se les castiga, se les persigue, se les humilla. Durante años los jóvenes húngaros no han podido disfrutar del programa Erasmus. Les da igual la educación de los jóvenes húngaros, la formación, la libre circulación. Hay que entenderlo. Son auténticos. ¿Y por qué se lleva también Úrsula con Sánchez? Porque en el fondo yo creo que pueden ir al mismo psiquiatra. El diagnóstico no va a cambiar mucho. Hay un último punto, don Jorge Buxade, que me gustaría tratar. Estamos en España muy preocupados por los incendios que van calcinando el terreno, y aquí hay una relación directa con las políticas medioambientales impuestas por Europa, el Pacto Verde Europeo, la famosa Agenda 2030, una estrategia que llaman de la granja a la mesa, que queda muy bonito en el papel, pero que en realidad lo que hacen es asfixiar al sector primario español. Lo de los incendios es una consecuencia directa de quien no controla bien el campo. Si el hombre no controla el campo termina matando, en el sentido de que no se pueden frenar esas llamas. Yo no sé cómo está viendo Europa todo esto, teniendo en cuenta cuáles son las políticas agrícolas que vienen de Europa, lo que nos imponen, y toda esta cuestión relacionada con cómo el sector primario, que fue muy potente en nuestro país, se está viendo asfixiado, ¿no? Pues el cambio climático. Esa es. Para Bruselas el problema es el cambio climático. Y ya está. Y entonces es que es perfecto, porque es que es un argumento implacable, cerrado. No, ya está, es el cambio climático y esto no se discute. La situación es muy grave porque decimos y es una frase real, que además no se la ha inventado ningún político de Vox. Es la frase que te cuenta cualquier persona que vive allí. Los incendios se apagan en invierno. Se apagan con ganado, se apagan con limpieza de bosques, se apagan con el desbroce, se apagan recogiendo el fruto, se apagan así los incendios. Pero eso no se puede hacer porque eso es maltratar al planeta. Es que es una enfermedad ideológica esto del cambio climático. Lo han convertido en lo que podría ser un debate científico libre y muy interesante, y seguro que aprenderíamos cosas y obligaría al ser humano a adaptarse. Ahora se ha convertido en puro fanatismo. ¿Qué ha sucedido? Que es que ahora tenemos muchas poblaciones donde viven 50 personas, 60 personas con una media de edad de 70 años. Ellos no pueden hacerlo, evidentemente. Es decir, que tiene que haber un cambio total de modelo, de promover la vida en municipios pequeños, mejorar las infraestructuras, trasladar población allí, pero no trasladarla coactivamente al modo stalinista, sino trasladar con incentivos para que la gente vaya allí, para que sea rentable. Pero cuando no es rentable ser agricultor o ganadero por todo lo que se está aprobando desde Bruselas y desde Madrid y desde las comunidades autónomas, evidentemente condenas al sector. Yo siempre digo en broma, ¿por qué narices solo puede ser rico o no rico, vivir acomodadamente, un profesional liberal que trabaje en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia? Nosotros queremos que los agricultores se ganen muy bien la vida, que ganen mucho dinero. ¿Por qué no hay relevo generacional? Pues básicamente porque un chaval de 17 años que ve a su padre y a su abuelo pero aperreados, trabajando 365 días, y que luego vea a los ejemplos de lo que ve en la televisión como triunfadores, y pues para ganar limpio 500 euros al mes, pues es que prefiere irse a servir copas a un bar en la costa. Pero si eso fuese rentable, si pudiesen tener sus descansos, si no hubiese persecución de la administración, si no tuviesen que rellenar 17 formularios exactamente iguales, que además no se lee nadie, porque el formulario debe presentar en el municipio, en la Diputación Provincial, en la Comunidad Autónoma, en el Estado, en la Comunidad Económica Europea, en fin, una barbaridad. Y si hubiera solo un puñetero formulario y se rellenase fácil,
o te lo rellenase el propio funcionario, y no tener, el agricultor tiene que dedicarse a cuidar la tierra y el ganadero a cuidar a su ganado. Y lo hacen muy bien. Tenemos la mejor agricultura y ganadería del mundo. Yo no tengo ninguna duda. Pero claro, luego firmamos acuerdos comerciales, o lo firma von der Leyen para que venga toda la ganadería de América. Pues oiga, pues no tiene ningún sentido. Y eso es muy doloroso. Yo, vamos, lo vivo muy mal. Lo vivo muy mal y sé que soy un urbanita, ¿eh? No soy un hombre de campo, pero lo vivo muy mal porque es la España auténtica, es la España real. Ese agricultor, ese ganadero sobre todo, no tiene ni un día de vacaciones. El concepto de ocio no existe para ellos. Y sin embargo hay gente que vive en las grandes ciudades, que todo es ocio para ellos, tomando decisiones que les perjudican y les arruinan la vida. Y esto es algo, como decimos, muy preocupante, pero por suerte hay un grupo en el Europarlamento que está poniendo pie en pared, que es el grupo de Patriots, y vamos a intentar, en la medida de lo posible, que no sigan estos desmanes. Yo siempre me gusta terminar con un punto de esperanza diciéndoles que tienen muchísimo trabajo por delante. Yo les animo a que sigan con esa parte jurídica en la que tienen, ya les digo, muchas horas que echar y que es fundamental, ¿no? Sí, yo también prefiero irme con una voz de esperanza. Año 2027, en abril hay elecciones en Francia. Si gana Rassemblement, si gana Marine Le Pen, va a haber un cambio total en Europa. Pocos meses más tarde va a haber elecciones en España. No sabemos el día y la hora, pero llegará. Llegará ese momento. Como dice el Evangelio, no sabemos el día y la hora, pero llegará. Y puede haber un cambio de gobierno. En octubre, hay elecciones en Polonia y va a haber un cambio de gobierno. Y en diciembre hay nuevamente elecciones en Italia y esperamos que Giorgia Meloni reedite su gobierno en Italia. Los 4 de las 5 grandes naciones europeas. Si en esas 4 naciones hay un cambio de gobierno, no voy a decir que hemos salvado Europa, pero hemos sentado las bases para recuperar todo lo que nos han robado, que entre otras cosas es la prosperidad, la seguridad y la libertad. Estamos por suerte en ese camino. Don Jorge Buxadé ha entrado en el estudio Eric Gutiérrez. Hoy lanzábamos una encuesta relacionada con el refranero español y le invito a usted, si quiere, participar en ella. Don Eric, ¿nos recuerda la pregunta que lanzábamos a la audiencia? Vamos con ello. No sé si ahora se me escucha. Sobre el caso Zapatero, como el refranero español es muy rico, ¿qué refrán cree que define mejor lo que está pasando? Nosotros dábamos 4 opciones. Piensa mal y acertarás, cuando el río suena agua lleva, por la boca muere el pez o zapatero a tus zapatos. No sé si le gustan estos 4 o quiere poner otro sobre la mesa. Hay muchos refranes hay muy muchos, buenos hay muchos. relacionados Puedo con... sugerirte uno si quieres. Venga. Quien mal anda, mal acaba. Sí. También la gente ponía cuando... ¿Quién anda ahí, ¿no? Sí. Y te diré quién eres. Hay gente que ponía cuando las barbas de tu vecino veas cortar, por las tuyas a remojar. Dime con la quién avaricia rompe el andas. saco. Bueno, la avaricia rompe el saco, Sí, efectivamente. sí. Dime con quién andas y te diré quién eres. A todos cerdo le lleva su San Martín, también nos han puesto. Cree el ladrón que todos son de su condición. Efectivamente. Don Antonio, ¿se anima usted con algún refrán? Yo de los que hay he votado por cuando el río suena. No, piensa mal y acertarás, porque Piensa con Zapatero desde que salió en 2002 es que no se podía pensar bien y mira, En un cuarto general, de siglo después estamos viendo con todo el lo que socialismo, había. ¿verdad? En plan de, si es que eran socialistas, si es que es casi sinónimo de Pero ser cacos, de ser se ladrones. puede estar ¿no? equivocado ideológicamente, Carmen, y ser honrado. Sí. Que es una cosa diferente de lo de Zapatero, que es que ni siquiera ya sé si es socialista, si no sé qué es un fanático, un sectario, alguien que promueve el odio entre los españoles y que a cambio de eso se lo lleva calentito. Pero esto es lo de la pregunta de siempre. ¿Hay algún socialista bueno? Pues alguno habrá, ¿no? En plan, algún justo habrá, pues habrá, pero es que yo no los he encontrado. El socialismo de momento... Entre los votantes sí. Sí. Entre los votantes, sin duda, Ya pero está. Es también lo único que nos tiene que preocupar. Pero los votantes. don Jorge, en muchos casos también es por esa ingenuidad de ese votante hooligan que a veces no se plantea qué está votando, que está votando un color, una sigla, una historia. Pero luego cuando ves todas estas cosas, por eso nosotros les invitamos a los oyentes a que divulguen este mensaje, el de la rebelión cívica, ¿no? Que se planteen las cosas, que lo cuenten, que hablen en su entorno directo. Sí, yo creo que es muy importante, Carmen, que todos, yo el primero, todos tenemos un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que tú sabes que es del PSOE o crees que es del PSOE, tal, y muchas veces se renuncia a tener esa pequeña conversación. Y yo creo que hay que tenerla. Los oyentes de Radio Libertad, del Toro, tienen que tener esa conversación, porque muchas veces pues se pierde una oportunidad por no tener esa conversación. Nosotros no podemos tener prejuicios, tenemos que ir a contárselo a todo el mundo, a contarles la realidad, porque hay muchos que, de verdad, que hay muchísima gente que solo escucha la SER y ve determinadas televisiones, y por tanto viven fuera de la realidad
en la que vive el oyente de Radio Libertad, ¿no? Y yo creo que es muy importante contarlo y luego ellos ya tomarán las decisiones. Y eso es parte de la rebelión cívica, como por ejemplo un evento que les proponemos nosotros hoy desde el Club de Amigos, y es que hoy tienen una oportunidad extraordinaria de reunirse con Isabel Pérez Moñino y José Antonio Fuster, a quienes don Jorge Buxade conoce bien, porque tenemos una cita este miércoles 22 de julio a las 8:30 de la tarde en el restaurante Iyumbe con un menú de primera y una conversación que ustedes estaban esperando, porque con ellos van a poder analizar cara a cara la actualidad sin rodeos y en primera persona. Si se quieren apuntar, tienen un número de teléfono que es el 91 616 2464, 91 616 2464, o un correo electrónico clubdeamigos@clubdeamigos.org para reservar su plaza, que son muy limitadas porque es un encuentro bastante exclusivo, así que hay que decirlo. Don Eric Gutiérrez, hay muchos refranes, no nos da tiempo a decirlos, les vamos a invitar a que acudan a las redes sociales para ver todos ellos. Y permítame darle las gracias a los integrantes de esta mesa de análisis, don Jorge Buxade, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Don Antonio Muloni, muchas gracias. Muchas gracias. Don Xavier Orcajo, le seguimos lógicamente en Muchas su programa. gracias. Muchas gracias a todos.